Ante esta enorme audiencia y con cierta discreción, hago una confesión personal, como introducción a un tema que desde hace un tiempo he estado meditando seriamente. En 1955, después de mi primer año de los estudios universitarios, pasé el verano trabajando en el nuevo Hotel Jackson Lake Lodge en Moran, Wyoming. Mi medio de transporte era un automóvil Hudson de 1941, con 14 años de antigüedad, que debería haber pasado a una mejor vida hacía 10 años. Entre otras características, la parte inferior del vehículo se había oxidado tanto que, de no haber sido por una tabla de madera, literalmente podría haber tocado la carretera con los pies. Lo positivo era que, a diferencia de otros automóviles de 14 años de ese periodo, este no gastaba aceite. Tenía que echar mucha agua al radiador, pero nunca me daba cuenta a dónde se iba el agua y por qué el aceite se ponía cada vez menos espeso y cada vez más claro. Al terminar el verano y como preparación para el viaje de 300 kilómetros, me separaba de mi casa y llevé el automóvil a un mecánico de Moran. Después de una rápida inspección, me dijo que el motor estaba agrietado, y eso explicaba el misterio del aceite y del agua. Pensé, si consigo que el agua pase también al tanque de gasolina, quizá ahorre en combustible. Ahora la confesión. Después de llegar a casa de milagro, mi padre salió y me recibió muy contento. Después de intercambiar abrazos y bromas, mi padre echó un vistazo al asiento de atrás del vehículo y vio 3 toallas de Jackson Lake Lodge, de las que no se pueden comprar. Con una mirada de desilusión, sencillamente me dijo, esperaba más de ti. Yo no pensaba que lo que había hecho estuviera tan mal. Para mí, esas toallas eran tan solo un símbolo de mi trabajo de verano en un hotel de lujo, un rito de iniciación. Sin embargo, al llevármelas, sentí que había perdido la confianza de mi padre y me sentí desolado. El siguiente fin de semana, ajusté la tabla de madera al piso del automóvil, llené el radiador de agua y emprendí el viaje de 595 kilómetros que me llevaba de regreso a Jackson para devolver 3 toallas. Mi padre nunca me preguntó por qué volví a Jackson y nunca se lo expliqué. No fue necesario. Para mí, fue una lección clara y dolorosa sobre la honestidad que he recordado toda la vida. Lamentablemente, 2 de los principios valores ausentes hoy en día son la honradez y la integridad. A lo largo de los años, se han puesto al descubierto la falta de honradez y mal comportamiento de un número creciente de empresarios. Y como resultado de eso, miles de leales empleados con mucha antigüedad han perdido su medio de vida y sus pensiones. Algunos han perdido sus casas, han tenido que dar un giro a su profesión y a otros planes de toda una vida. Leemos y escuchamos que en las escuelas muchos hacen trampa, con una mayor preocupación por las notas o los títulos que por el aprendizaje y la preparación. Vemos estudiantes que han hecho trampas en la Facultad de Medicina y ahora realizan intervenciones complicadas a sus pacientes. Las personas mayores caen víctima de estafadores y a menudo pierden su casa o los ahorros de su pensión. Esa falta de honradez e integridad siempre se basa en la codicia, la arrogancia y la falta de respeto. En Proverbios leemos, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mormón escribió lo siguiente sobre los conversos lamanitas conocidos como el pueblo de Anti-Nefi-Lehi. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios. Y se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas. Y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. Hace unos 30 años, en mi etapa profesional en el mundo de los negocios, unos compañeros y yo llegábamos al aeropuerto de O'Hare de Chicago. Uno de ellos acababa de vender su empresa por decenas de millones de dólares.
En otras palabras, no era pobre precisamente. Al pasar junto a una máquina expendedora de periódicos, esta persona metió una moneda en la ranura, abrió la puerta de la máquina y comenzó a entregarnos ejemplares del periódico que no había pagado. Cuando me entregó uno, puse una moneda en la máquina y, tratando de no ofenderle, le dije de broma: Jim, por 25 centavos puedo conservar mi integridad. Si fuera $1, no lo sé, pero por 25 centavos creo que sí. Verán, yo recordaba la experiencia de las 3 toallas y de un Hudson destrozado del año 1941. Unos minutos después, pasamos junto a la misma máquina expendedora y noté que Jim se había apartado del grupo y estaba metiendo monedas en la máquina. Les cuento este incidente para no presentarme como un ejemplo de honradez fuera de lo común. Sencillamente, lo hago para recalcar las lecciones de 3 toallas y un periódico de 25 centavos. Nunca habrá honradez en el mundo de los negocios, en las escuelas, en el hogar, ni en ningún otro lugar, hasta que haya honradez en el corazón. A menudo, las lecciones importantes y duraderas son y se enseñan con ejemplos tan sencillos como 3 toallas o un periódico de 25 centavos. Me pregunto, ¿cómo sería el mundo si a temprana edad se enseñaran en el hogar lecciones de honradez tan sencillas como: ama a tu prójimo como a ti mismo y haz a otros lo que quieras que ellos hagan contigo? Me pregunto, ¿dónde estarían hoy miles de empleados privados de sus trabajos y sus pensiones si ciertos empresarios de las altas esferas hubieran tenido a temprana edad experiencias con 3 toallas o periódicos de 25 centavos? La honradez es la base de una vida verdaderamente cristiana, y para los santos de los últimos días es un requisito importante para entrar al santo templo del Señor. Es parte inherente de los convenios que hacemos en el templo. Cada domingo, al participar de los santos emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo, renovamos convenios básicos y sagrados que incluyen la honradez. Tenemos la obligación sagrada no solo de vivir los principios de la honradez, sino también vivir de acuerdo con ellos. Quizás con ejemplos tan sencillos como 3 toallas o un periódico de 25 centavos, la honradez debe ser uno de los valores fundamentales que rigen nuestra vida cotidiana. Cuando somos fieles a los sagrados principios de la honradez y de la integridad, somos leales a nuestra fe y a nosotros mismos. Ruego que se conozca a los santos de los últimos días, por ser de las personas más honradas del mundo, y que se pueda decir de nosotros, como se dijo del pueblo de Antinefilei, que somos completamente honrados y rectos en todas las cosas y firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén.